En esta mañana, parte de lo que te quiero comunicar y parte de lo que te quiero hablar es el tema, lo titulé equilibrio. Muchos de nosotros andamos en lo que se dice en la cuerda floja, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces estamos caminando de día a día en la cuerda floja en el aspecto económico, en el aspecto relacional también. En el aspecto de visión como iglesia también nos sucede. Muchas veces no avanzamos y una de las cosas que... Bájame un poquito. Okay. Entonces no avanzamos a veces en la vida de la iglesia porque nos falta un elemento. No es equilibrio, es visión. Dígalo conmigo, visión. Muchas veces la problemática no es asistir. Muchas veces la problemática es porque asisto. Muchas veces no es asistir, es a qué voy. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las estrategias? Y yo quiero a través de esta administración en esta mañana aclararte un poquito el panorama y ahí vamos a ir avanzando progresivamente en los próximos domingos, donde voy a estar enfocándonos un poco más en la visión de nosotros como iglesia. Entonces, el equilibrio es importante. Siempre como pastor estoy hablando de que necesitamos tener un balance. Siempre he querido enseñar balance porque no es casualidad que haya crecido yo en una iglesia pentecostal tradicional, donde una mujer que se arreglaba era pecadora, donde un joven que se ponía una camiseta de Aeropostal estaba en pecado porque estaba en moda. Crecí en una iglesia de unos extremos gigantescos. Luego de eso, viajo a otro país a estudiar para ser pastor. Y entonces en ese país estudio por casi un año en un seminario radical en algunas cosas también. En unas doctrinas muy radicales. Salgo del seminario, llego a Puerto Rico y llego a una iglesia presbiteriana totalmente tradicional, donde no podías levantar las manos, donde todo venía aquí, donde tú venías y abrías el boletín, sabías a qué hora yo iba a hablar, a qué hora hablaba Julie, a qué hora se recolectaba la ofrenda, a qué hora se oraba por la ofrenda y a qué hora nos íbamos. Estaba todo en un schedule. Estaba todo bien sincronizado. Entonces, viviendo en estos sistemas, estando en estos procesos, entendiendo estas estructuras por las cuales viví, más adelante entonces, la iglesia presbiteriana, salimos de la organización de la iglesia presbiteriana y entramos entonces en un mover que se llama el mover de la restauración, donde Dios estaba restaurando las artes. Entonces, Dios estaba restaurando las artes, el pandero, la danza, los mantos, y entonces todo lo que se predicaba era todo referente a los colores. El color púrpura significa esto, el color blanco significa esto, y mucha cosa de esa de restauración. Y llegó ese tiempo de restauración y that's okay, it's good, está bueno, estuvo bueno. Hizo un trabajo en una época. Lo que pasa es que entonces la gente se quedó restaurada solamente en la iglesia. Se restauraron las artes solo en la iglesia, pero en la vida cotidiana la gente siguió viviendo igual. Ahí también estuve. Después entonces vino otro mover, que era el mover profético, y ahora la iglesia es profética, y creo que la iglesia es profética porque el DNA de la iglesia es Cristo, y Cristo es el mayor profeta. Pues si Cristo es el Señor de nosotros, y Cristo es profeta, pues nosotros somos profetas, porque un árbol de manzana que da manzana. Cristo es profeta, pues la iglesia debe ser profética.
Pero entonces se levantó ese mover de lo profético y era en todos lados la gente profetizando y profecía por aquí, profecía por acá, y volvió a pasar lo mismo. Funcionó en un tiempo y mucha gente se quedó igual. Entre los movimientos que estuve en un movimiento donde me dijeron: no tienes que estudiar, no tienes que tener conocimiento, lo único que tienes que traer es lleno del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a encargar de todo lo demás contigo. Entonces, ¿para qué estudiar? ¿Para qué leer? ¿Para qué estudiar teología? ¿Para qué estudiar todas las ciencias cristianas? No estudie nada de eso, simplemente se lleno del poder del Espíritu Santo y el Espíritu, abre tu boca que el Espíritu Santo lo va a llenar. Tengo 58 años de edad. Estoy en el cristianismo desde niño. He visto grandes extremos y he visto cómo la balanza de los extremos lo que ocasiona es un desastre. Es como cuando un avión se va a caer. Se hace pedazo cuando un avión se cae, ¿verdad que sí? Los extremos es lo que ocasionan con gente. Cuando nos vamos a un extremo, nos quedamos en algo que llamamos una inundación. No te puedes quedar en una inundación. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, no te puedes quedar solamente con la llenura del Espíritu Santo. Pedro lo dice bien claro: añádale a la fe virtud. Hay que añadir cosas. No nos podemos quedar simplemente con el gozo. Y por ahí han venido muchos moveres. No sé cuántos de ustedes están conscientes de lo que estoy hablando, o cuántos de ustedes no saben ni papá, hoy lo saben por mí. Pero hubieron moveres también. Un mover que hubo hace poco tiempo era el mover de la risa. Entonces la gente llegaba a la iglesia y entraba en el espíritu de risa. Y tú veías a todo el mundo riéndose. Y risa y la gente no se detenía. Lo que te quiero decir con todo esto es que no estoy en contra del mover del Espíritu Santo. Ni que estoy en contra del mover de Dios. Creo que cada cosa puede pasar en un momento indeterminado con una persona determinada para hacer algo con una persona determinada. Pertenecía a iglesia que lo que hacía era que de momento decían que caía el poder del Espíritu Santo y entonces la gente empezaba a correr por el templo. A correr por el templo, por todos lados, metiéndose a correr y agarraban a otro y se lo llevaban. Y ese hermano no podía correr porque tenía una uña enterrada, pero lo hacían correr y cuando el pobre hermano terminaba sangrándole el dedo. Créeme esto, con mucho respeto. No estoy en contra de que haya un momento en el que el poder de Dios se manifieste en medio de esta iglesia y en un momento una persona salga corriendo. No hay problema. Corre. Si el Espíritu Santo te puso a correr, mira, corre. Pero créame que vas a correr una vez. Vas a correr una vez. Porque en la segunda carrerita yo te voy a sentar. Y te voy a decir, hermano, control. Porque el espíritu del profeta está sujeto ¿a quién? Al profeta. Entonces tú y yo podemos controlar las manifestaciones del Espíritu Santo. No estamos en un trance, no. El poder del Espíritu Santo no te mete en un trance donde tú pierdes tu identidad y donde tú pierdes tu sentido y menos pierdes tu sentido común. Creo que los hombres que Dios usa son aquellos que se dejan mover por el Espíritu Santo, punto. No hay otra forma de hacerlo. El poder no lo puedo encontrar en otra área. Mi vida
para poder transmitir, mi vida para poder hacerle frente a un mundo tan corrupto como el que estamos viviendo. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es mucho más que una carrera. El Espíritu Santo es mucho más que un hablar en lengua. El Espíritu Santo es mucho más que un grito de júbilo. El Espíritu Santo es mucho más que una expresión de gozo. El Espíritu Santo es una transformación que transforma una vida radicalmente para el servicio y para la gloria única de Dios. Eso es poder del Espíritu Santo. Pero no podemos estar queriendo pretender ver moveres superficiales cuando internamente no hemos sido totalmente cambiados ni redimidos. Y a eso le llamo balance. ¿Cómo le llamo? Balance. Equilibrio. ¿Qué creo? Que la iglesia que se educa crece en conocimiento, crece en las verdades de Dios y se le puede levantar como la tribu de Isaacar, una iglesia entendida en los tiempos. Una iglesia que entiende qué es el destino para con su vida. Una iglesia que entiende qué es el poder que tiene. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros somos totalmente transformados, pero no de afuera, sino de adentro para afuera. ¿Y que hay manifestaciones que a veces no entendemos? Sí. ¿Que van a haber experiencias que tú jamás puedes pensar que la pudiste experimentar? Sí. ¿Que van a haber cosas que Dios te puede hablar que tú creas que son una locura? Sí. Cuando tú buscas en la Escritura, hay base para todo esto que te estoy diciendo. Punto número 1. El equilibrio va a venir a nosotros a través de ¿qué? A través de conocimiento. Y el punto número 1 dice, sepa. Que sepa el contenido de la palabra de Dios. Más que sepa qué es el mover de restauración, que sepa lo que dice la palabra de Dios. Más de que sepa lo que es danzar, que conozca la palabra de Dios. Más que lo que sepa es tocar una guitarra, que sepa la palabra de Dios. Más que pueda traer un conocimiento y una ponencia de finanzas, que sepa la palabra de Dios. Más que pueda ser maestro de niños, que sepa la palabra de Dios. Más que pueda dirigir cualquier ministerio en la casa, es necesario que tú sepas la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te da a ti fortaleza y te da identidad de hijo. Cuando sabemos quiénes somos en Dios, entonces podemos funcionar como hijos de Dios. Y por eso Oseas capítulo 4, versículo 6 lo dice bien claro, que el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le faltó al pueblo? Entonces, ¿qué necesitamos como pueblo? Tener conocimiento, ¿sí o no? Necesitamos conocer. ¿Y a quién conocer? Mire, a muchos de nosotros no, tenemos una buena referencia de Dios, mas no conocer a Dios. Podemos tener referencias de Dios, podemos saber algo de Él, podemos entender algunas características, pero una cosa es saberla y otra cosa es conocerlo. Por ejemplo, si llegas a cualquier país y te dicen, ¿dónde vive? En la nación americana. ¿Conoces a Obama? Sí, decimos, sí lo conozco. Sí, ¿y cómo es Obama? Pues mide tanto, es un tipo de tez oscura, y ya está entrando en sus 50 y tantos años, y hizo esto, hizo aquello, ha hecho esto, papá. ¿Lo conoces? Personalmente no lo conozco, nunca lo he visto, nunca me he podido sentar con él, nunca he podido hablar con él. Muchas veces el conocimiento que tengo de Dios está en ese nivel, en el nivel de alguien que me hablaron de Él y que creo que lo conozco simplemente porque me hablaron de Él.
yo te invito a que salgas de ese cajoncito y te exponga a una experiencia única con Él. A que te dejes amar de Él. A que puedas experimentar en tu propia vida el toque poderoso de un Dios que te ama con amor eterno. Y eso se alimenta con una vida en el Espíritu. Porque el reino de Dios le hace fuerza al reino de las tinieblas. Punto número 2. El punto número 2 es la perspectiva. Es mirar la vida con los lentes de Dios. Nosotros todo lo vemos con nuestros propios lentes. Y yo decía una vez, con mucho respeto a los boricuas, pero yo decía una vez que muchos de nosotros los puertorriqueños, como vivimos en una isla pequeñita, rodeada por agua, nuestra mentalidad como tiende a ser también un poco pequeña, rodeada de agua. Entonces tenemos unas limitantes muchas veces, por lo geográfico. Cuando nos exponemos y llegamos a una nación americana, los freeways nada más me dieron pánico a mí, los freeways nada más de esta nación. Entonces, estas son las cosas que te cambian. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy en el reino de las tinieblas? Cuando estoy en el reino de las tinieblas, estoy limitado a ver un poco más allá. Pero cuando tengo una perspectiva de quién es Dios, cuando le puse a mi fe conocimiento, cuando a mi fe le puse el ingrediente de estudiar la Escritura, cuando a mi fe le puse, vamos a tener una forma sistemática de estudio y de lectura de la palabra, entonces eso comienza a ser una data mucho más amplia en mi mente y en mi vida en el término espiritual. Entonces, cuando yo veo la perspectiva y veo la vida de acuerdo a los lentes de Dios, yo voy a poder captar y voy a poder proyectarme a una vida de victoria, no por mi capacidad, sino por lo que Él es en mí. Porque yo no hablo de un humanismo, yo hablo de poder de Dios. Hebreos 5:14. Es hebreo, mala mía. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? ¿Han alcanzado qué? ¿Cuántos de nosotros necesitamos madurez? Nadie me diga. ¿Verdad que sí? Necesitamos madurar, necesitamos discernir. Hablaba yo con una persona que me decía, oye, pastor, qué bueno es estudiar. Y yo le dije, sí es muy bueno estudiar, pero déjame darte también esta otra perspectiva. Muchas veces cuando estudiamos teología o cuando estudiamos los libros de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que anhelábamos estudiar el libro de Mateo. Cuando leímos Mateo, creíamos que esa era la meta. No, cuando yo entienda Mateo, cuando yo entienda lo que dice la palabra de Dios en Mateo. Pero cuando llegaste a Mateo, te das cuenta que te falta Marcos. Y que la vara está más arriba. Nunca el conocimiento va a ser suficiente. Siempre podemos aprender más. Y tenemos que tener cuidado de no creer que porque estudié mucho, ya me lo sé todo. El mucho conocimiento también, Pablo lo explica bien claro. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y cuando tú ves esos dos textos bíblicos, ¿a qué te lleva esto otra vez? Balance. Estamos caminando aparentemente en una cuerda floja en el aspecto de conocimiento. Necesito crecer, necesito dar pasos seguros en fe, pero dar los pasos seguros para yo poder seguir avanzando, para que mi vida espiritual siga avanzando. Por eso entonces voy a alcanzar madurez, porque la madurez, la comida sólida, usted no puede, ahorita aquí no hay ningún bebé, por ejemplo, el bebé más pequeño que es Maika.
Yo no puedo llegar a la casa de Joana y de Miquea y decirle, oigan, vine a visitarlo, pero es que vine a traerle algo de comer a Maica. Entonces ellos me miran, ¿y qué traíste? Pues mira, un steak de Texas, 16 onzas de steak que le traje al niño para que se lo coma, pero yo quiero verlo comer. Pues mira, sabe que no va a poder comérselo Maica, porque él no está preparado para ese tipo de comida. Cuando empezamos en el cristianismo hay muchas preguntas. Antes te decían, no cuestione, no pregunte, no dudes. Antes se le decía a la gente, ay, es que tengo una duda, el Señor te reprenda, Satanás. No, no es Satanás, me llamo Pedro. Oh, es que tengo una pregunta, pastor, es que no entiendo esto del cielo. Ay, hermana, ¿cuándo aceptaste a Cristo? Usted tiene que cerrar los ojos y creer. Pues mira, no es así. Usted puede hacer preguntas. Usted puede buscar y te podemos dar la respuesta. Cada respuesta, cada pregunta que tú tengas, la Escritura tiene una respuesta clara para ti. Dios es un Dios que te ama y Él no va a permitir confusión sobre tu vida. Quiero darte unos fundamentos. Perdón. Quiero darte unos fundamentos de un perfil de qué creemos nosotros como iglesia. Número uno, creo en la Biblia. La Biblia es la única fuente. La Biblia es el medio por el cual Dios nos dejó su escritura para que lo conozcamos a Él. ¿Tú quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. La Biblia no fue escrita para ponerla en una repisa bonita en la casa, abierta en el Salmo 23, y que se llene de polvo. La Biblia no fue escrita para tener una colección de diferentes Biblias o de diferentes versiones. La Biblia fue escrita para que se lea. La Biblia contiene todo lo que tú y yo necesitamos para poder entender a Dios. La Biblia es el bylaws, es la regla. La Biblia es la constitución de los hijos de Dios. La Biblia me enseña cómo debo vivir. La Biblia me enseña cómo debo ser papá. La Biblia me enseña cómo debo ser esposo. La Biblia me enseña cómo debo ser buen vecino. La Biblia me enseña cómo amar al prójimo. ¿Sí o no? Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia tiene áreas donde cuando la leemos, a veces podremos llorar. Y otros podremos gritar, otros podemos ser confrontados, porque la palabra de Dios contiene la esencia de un Dios santo que va a confrontar el pecado tuyo y mío. Eso hace la Biblia también. Por tal razón muchas veces empezamos a leer la Biblia y no entendemos ni papa. Pastor, me puse a leer la Biblia en Levítico y que si el macho cabrío, que si hay que matarlo el sábado, que el sábado tenemos que estar aquí, que esto no entiendo. Y yo le digo, pues espérate un momentito, salte de Levítico y vete a Hebreos. Suelta el Antiguo Testamento un momento, vete al Nuevo. No creo en el Nuevo Testamento nada más. La Biblia es solamente una, que tiene dos divisiones, Antiguo y Viejo. Bueno, eso se lo puso el hombre, pero yo creo que la palabra de Dios es solamente una sola, para aplicarla correctamente. Y cuando tú estás leyendo algo que no entiendes o que no lo puedes comprender, call me, llámame. Solamente 20 centavos el minuto. No hay otra cosa más poderosa en la tierra que la palabra de Dios. No hay nada otro libro, no hay ningún otro libro al cual nosotros podamos darle más valía en nuestra vida que la Escritura. Sin ella nos secamos. 2. Creemos en Dios.
Creemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Creo tanto en Dios que creo que fue Él el creador del cielo y de la tierra y creó con su boca, con el poder de la palabra. Creo que nada de lo que existe existía hasta que Él lo determinó. 3, creemos en Jesús. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos que Jesús es la manifestación de Dios en la tierra mostrándose a sí mismo. Creo que a través de Jesús lo que vino a hacer fue a mostrarnos el amor del Padre. Efesios dice que Él se humilló siendo igual a Dios, no escatimó a cosa que aferrarse y se humilló y tomó lugar de siervo. Creemos en Jesús. Creemos en el Espíritu Santo, porque cuando Jesús muere, ¿qué dice? Les dejaré, no los dejaré huérfanos, dejaré a ustedes ¿a quién? Al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará con ustedes ¿cuándo? Siempre. Esa fuerza activa del poder del Espíritu Santo es la que radica dentro de nosotros para nosotros poder hacerle frente al día malo. ¿Cómo podemos nosotros hacer frente a las tentaciones, al día malo, al día difícil, a la vida de pecado? Solamente a través del poder del Espíritu Santo. Porque Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y por lo tanto me serán testigos. Creemos en la creación orquestada por Dios. Creemos que Dios creó todas las cosas y que creó al ser humano. Y creo, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha alegría, estoy convencido que mi origen no es un mono. Estoy convencido que ese no es mi origen. Y le doy gloria a Dios. Mucha gloria a Dios le doy. ¿Ah? Porque lo menos que yo quería era parecerme a eso. Creemos en la salvación. Que creemos en el poder de la redención a través de la muerte vicaria de Jesucristo. Creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida a ti y a mí. Creo en la santificación, que solamente la puedo alcanzar mediante la fe en Cristo. Creo en el bien y en el mal. Creo que hay mal y creo que hay bien. Creo que hay una voluntad que fue derrotada en Adán, pero fue restituida en Jesús. Creo en la eternidad. Creo que lo mejor de mi vida no es los 80 o los 90 o los 110 años que voy a vivir en la tierra. Creo que lo mejor de mi vida es cuando esté aparentemente en lo que todos sufren, la supuesta muerte. Creo que lo mejor de mi vida comenzará cuando yo muera. ¿Estás entendiendo con estos puntos las perspectivas de Dios? Esto es fundamento para un creyente. Esto es visión. Esto te enriquece. Si te metes al internet y buscas cada uno de esos puntos y te pones en internet a buscar la Biblia, ¿cuántos libros tiene? ¿Cuán importante es que sepamos cuántos libros tiene? ¿Cuán importante es que sepamos quién los escribió y para quiénes se escribieron? Todas esas clases las hemos dado los miércoles por la noche. Y tenemos todo un material de fundamento que ya lo hemos dado. Si buscas cada uno de estos tópicos y los estudias, vas a crecer ¿en qué? En conocimiento. 3, punto número 3. Convicción. Para tener equilibrio yo necesito conocimiento. Necesito una perspectiva correcta. Y 3, necesito convicción. Desarrollando los valores y compromisos y motivaciones del carácter eterno. Hechos 11:1. Perdón.
tampoco es Hecho, es Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Y qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Es la qué? La convicción. Para yo tener equilibrio, ¿qué necesito entonces? Convicción. ¿Y la convicción va a venir mediante qué? Mediante la fe. La convicción la va a producir en mí la fe. ¿Y qué es convicción? Convicción de lo que yo espero. O sea, fe es saber, fe es creer, fe es decidir, entender que Dios hará lo que no veo que está haciendo. Esta semana fui a visitar a Norma. Y cuando fui a visitar a Norma, la miré sentadita allí en su sillón, la amamos, le llevé una ofrenda de parte de la iglesia, así que esa ofrenda no es mía, es de parte de ustedes. Llevamos una ofrenda, oramos por ella, pero cuando voy a salir me dice, pastor, pero te voy a pedir que hagas una oración específica. ¿Ok? ¿Qué necesitas, Norma? Hay una batalla de los dos doctores. Uno me quiere restaurar, hacerme una operación para restaurarme el intestino, conectármelo otra vez, y la otra doctora quiere el proceso de quimioterapia, que me alargaría 4 o 5 meses el proceso de restaurarme el intestino. ¿Qué tú quieres? Le dije. ¿Qué es lo que tú quieres? Pues que me restauren primero el intestino y que después me den la quimioterapia. Vente, Mario, vente, Norma, vamos a orar. Vamos a llamar a papi. El término de Abba Padre es papito querido. Vamos a llamar a papá, a ese padre que te ama. Vamos a llamarlo. Y vamos a decirle que tenga cuidado de ti y que te dé lo que es mejor para tu vida. Amén. Oramos. Miércoles por la noche estábamos aquí, oramos por Norma. Me dice Norma el jueves por la mañana, pastor, nunca me había pasado que mi doctora me hablara miércoles a las 9 de la noche. Me habló mi doctora miércoles a las 9 de la noche con una determinación. No va la quimioterapia primero, va tu operación para restaurarte el intestino. ¿Sabe qué le llamo a eso? Fe. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos nosotros tres? ¿Ejercitamos qué? La fe. Y después cuando salí le dije, y mi compa, siempre le digo a Mario compa, le digo mi compa, tranquilo, Dios está en control. Pero qué bueno es decirle a una persona que Dios está en control cuando tú no estás batallando, ¿verdad que sí? Lo difícil es identificarte con ellos. Ser parte del cuerpo de Cristo es sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran. Así que les pido que nunca olviden a Norma. Una llamadita telefónica, no tienes que ir a visitarla. Hay gente que dice, ay, es que no quiero ir para no molestarla. Pues llámala. Pastor, es que la llamé y estaba con dolor, pues llámala al otro día. No va a estar tanto tiempo con dolor. Haga algo, motívese. Amén. Gracias. Nos vamos a edificar, di conmigo, nos vamos a edificar en convicciones. Voy a tener una convicción. Jesucristo, el Señor de mi vida, es una convicción. Él es mi pastor y nada me faltará. Eso es una convicción. Otra convicción, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué son eso? Son convicciones. Entonces, ¿cómo voy a edificar mi vida? ¿Cómo voy a edificar mi equilibrio? Mi equilibrio lo voy a edificar ¿con qué? Con convicciones. Dilo conmigo, lo voy a edificar con convicciones. Con convicciones correctas. 4. Voy a edificar mi equilibrio con habilidades. Aprender nunca es suficiente. Ahí está la escritura de Eclesiastés 10:10. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amorado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa, ¿para qué? Para dirigir. Mi abuelo
mi abuelo, mi tata, era cortador de caña. Y mi tata, mi abuela, me decía, oye, nene, ¿tú puedes venir mañana como a las 12 para que le lleves la comida a tu abuelo? Y yo le decía, sí, abuela, sí. No sé si ustedes recuerdan un sistema, la fiambrera. No sé cómo dirán ustedes los mexicanos esto. Son unos envases como en porcelana, donde así se llaman también, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? Portavianda. Entonces ella ponía, tenía tres niveles. Y en esos 3 iba la comida de mi abuelo. Iba el arroz, iba la carne, iban los frijoles. En el vocabulario de nosotros iba el arroz, iba la habichuela, iba el pollo. Y no, hombre, yo cuando ya me desaparecía de la casa de mi abuela me paraba. Abría para checar qué era lo que iba. Cerraba otra vez. Y el abuelo era tan chulo, tan bueno que era ese hombre, que venía y se sentaba conmigo y me decía, nene, ven acá, vente, vamos a comernos esto entre los 2. Y si éramos 3, porque me iba con un hermano, el pobre hombre dividía la comida para los 3. Me imagino que después se quedaba comiendo caña un rato, ¿verdad? Para poder balancear sus energías. Pero a donde te quiero llevar es que había una herramienta que mi abuelo tenía y junto con esa herramienta andaba con algo que no lo podía perder. Mi abuelo andaba siempre con un buen machete. Pero ese machete nunca lo soltaba, nunca dejaba su machete solo sin la lima, sin lo que le daba filo a su machete. Porque cuando el machete estaba embotado o boto y él intentaba cortar la caña, el esfuerzo de él tenía que ser mayor. Pero cuando está bien filoso, solamente agarraba la caña y ya que hacía, sola se cortaba. Habilidades. ¿Cuántos tienen habilidades? ¿Cuántos saben dibujar? ¿Cuántos saben pintar? ¿Cuántos pueden escribir un cuento para niños? ¿Cuántas habilidades hay en ustedes? ¿Cuántos sueños hay en ustedes que a lo mejor los dejaron? ¿O cuántas habilidades de poeta hay en ti? Hay poetas frustrados en nuestra sociedad. Hay cantantes que tienen tremenda voz y nunca cantaron. Porque no le añadieron a su habilidad destreza. Porque no le añadieron a su habilidad un entrenamiento. Nos quedamos sorprendidos cuando vemos a André Bocelli cantando. Me quedé sorprendido cuando vi a la muchacha de Puerto Rico, Marlene, tocando la batería y le hago una pregunta en Puerto Rico. ¿Cuántas horas le dedicabas a la batería? 8 horas diarias. Entonces tú dices, wow, pero qué habilidad. Sí, pero qué esfuerzo. ¿Cómo le pudo añadir? Con todo respeto, tú no has llegado a alcanzar el destino que Dios tiene para ti porque tú estás esperando que Dios lo haga. Es que estoy esperando que Dios me visite en mi casa y los ángeles lleguen allí. Y cuando el ángel se me parezca, entonces yo voy a hacer las cosas. Pues déjame decirte, no. Sí puede pasar todo eso. Pero yo no digo que no puede pasar, es bíblico. ¿Qué pasa? Hay apariciones de ángeles. Muchos de ustedes van a tener que pedir perdón, porque muchas veces sentimos un ruidito en la casa y lo primero que decimos, hay un demonio andando por ahí. Pues no hay, en mi casa no anda ningún demonio, en mi casa andan los ángeles. Pues a sus ángeles mandará cerca de mí para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91. ¿Pero qué tengo que cambiar? Mi forma de pensar, los lentes de Dios que me los tengo que poner. Habilidad, diga conmigo, habilidades. Diga conmigo, habilidades. Tengo yo.
Pero ¿qué pasa con las habilidades que tenemos? Que muchas veces tengo una habilidad de hacer cuentos para niños, pero nunca me he sentado en una silla en el salón de los niños a leerle un cuento. ¿Qué necesito entonces con mi habilidad? A mi habilidad la tengo que alimentar, a mi destreza la tengo que desarrollar. ¿Cuántos de ustedes cantan? La mayoría de nosotros, todos los seres humanos, todos, puede que me equivoque, pero todos, yo creo que hay un 99% de la gente que se mete a bañar cantando. Nunca he escuchado a tu esposo cantar hasta que prende la ducha. Grábalo y tráemelo, por favor. O viceversa, o graba a tu esposa o graba a tus hijos. Siempre estamos cantando. ¿Cuántas habilidades tenemos? Pero nunca hemos creído que las habilidades mías pueden ser usadas por Dios. Siempre estoy pensando en la habilidad de otro, siempre estoy viendo las destrezas de otro, o la belleza de otro, o la altura de otro, o la forma de hablar de otro, pero nunca estoy mirando lo que Dios puede hacer a través de mí. Déjame decirte, el equilibrio viene cuando tú entiendes que tienes que añadirle a la fe virtud, pero a la virtud le tienes que añadir dominio propio. Y tienes que aprender a poner las cosas en una balanza en tu vida y permitir que Dios trabaje contigo y que te use, porque tú eres una creación perfecta y tú fuiste diseñado para darle gloria a Él. ¿Qué he hecho con mi habilidad? ¿Qué he hecho con el don que está en mí? Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Pablo dice, sobre todas las cosas, anhelen profetizar. Pablo habla en Corintios, en Corintios 12, Corintios 14, y en Romanos habla. En Romanos 12 también habla sobre los dones del Espíritu y los dones naturales. Entonces hay dones en nosotros que los tenemos, pero no los hemos podido desarrollar. ¿Por qué? Porque no hacemos nada, no hemos afilado. La hermana, me olvidó, Georgina pidió que las que supieran tejer hicieran algo para donarle a los... ¿Cuántas cosas podemos hacer? ¿Cuán creativo podemos hacer? Hay muchas de ustedes, mujeres, que tienen una creatividad de crear, de hacer cosas increíbles. ¿Cuántas cosas podemos hacer para la comunidad de creyentes? Pero no solo para la comunidad de creyentes. ¿Cuántas cosas podemos hacer para nuestros envejecientes? Que podemos ir y llevar y aportar. Di conmigo, hoy decido sacarle filo a mis habilidades. El que canta, cante. El que escribe, escriba. El que puede leer, lea. El que puede hacer poemas, haga poemas. Todo se puede usar, Dios lo va a usar todo. 5, carácter. Parecerme a Jesús en las actitudes y en las acciones. Y ahí están los textos bíblicos. Primera de Timoteo 1:5. Y usted tiene todos los textos bíblicos. Y yo quiero que usted se ponga en su casa y los lea, trayendo a memoria la fe no fingida. Esa es segunda. Esa está también. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe, ¿cómo? No fingida. Entonces, a donde Dios me quiere llevar a mí es a que yo tenga un conocimiento de la palabra de Dios, a que tenga un equilibrio de las verdades eternas de Dios y no finja, sino que yo viva de esa manera. Muchas veces queremos ser como los payasos, una máscara para cada situación. Y lo único que necesitamos es rendirnos a los pies de Cristo, para que podamos transmitir la vida de Cristo
correctamente en nosotros. Y para eso se necesita una fe no fingida. Necesito tener un encuentro con el amado. Necesito que mi fe sea de verdad y no no fingir fe o no creer que la tengo. Y mire, déjeme decirle algo, le traigo una buena noticia. Hay gente que dice, pastor, ore usted por mi hermano o mi hermana que está enferma. Porque es que usted tiene mucha fe. Si usted supiera que la fe mía es más pequeña que un grano de mostaza. Porque si fuera como un grano de mostaza, le podrías decir a un monte que se mueva y se moverá. Dios es tan bueno que Él sabe que la fe nuestra es débil. Pero esa poca fe es la que le agrada a Dios. Entonces, que nuestra fe sea, que no fingamos nuestra fe. Ahora quiero terminarte y concluir esto. Estos 5 niveles se edifican el uno con el otro. Parecerme a Jesús es tener carácter. Resultado, carácter. Esto da motivación para desarrollar mi habilidad. Mirar desde la perspectiva de Dios produce convicción. Saber cómo Dios ha obrado en el pasado producirá una perspectiva correcta. Comenzar con fundamentos de conocimiento es la base. Pregúntate, ¿qué necesitas para crecer? Saber la palabra de Dios. ¿Qué perspectiva queremos que tenga? Que puedas tener la mente de Dios. ¿Qué convicciones queremos que mantenga? Que desarrolles tener el corazón de Dios. ¿Qué habilidades necesitas para tu vida? Hacer todo lo que le dé gloria a Dios. ¿Qué cualidades de carácter deseamos que exhiba? Tener el carácter de Cristo. Si estas cosas las ponemos en nuestra vida y si edificamos de esta manera, entonces estaremos estableciendo un balance y un equilibrio correcto de mi fe, pero no solo de mi fe, de mi creencia, y por lo tanto lo que creo lo acciono. Por eso entonces comenzaré con el nivel de ¿qué? Comenzaré con el nivel de conocimiento para que el conocimiento me produzca una perspectiva correcta. Y después que establezca el escalón de la perspectiva, esa perspectiva me dará una mejor convicción de qué es mi fe. Y después que pongo el escalón de la convicción, podré desarrollar mis habilidades. Y cuando desarrolle mis habilidades, tendré el carácter de Dios. Y cuando tenga el carácter de Dios, me pareceré a Jesús. Que Dios nos ayude a establecer estas verdades en nuestros corazones para seguir adelante, para seguir avanzando. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra escrita. Te damos gracias por estos 5 puntos que traerán equilibrio a mi vida a la medida que los ponga en práctica. Señor, te pido en esta mañana que tú pongas sobre cada uno de los que estamos en esta mañana aquí ese deseo de hacer. Que tú pongas en cada uno de nosotros esa convicción. Que tú pongas en nosotros conocimiento. Que se active en mí el querer saber más de ti, conocerte. El tener un encuentro personal contigo, para que la perspectiva mía sobre la vida y sobre el mundo que me rodea no sea banal, sino sea una perspectiva eterna. Ayúdame, Padre, a tener una convicción a tal grado que en el momento de la dificultad yo pueda saber que tú nunca me has dejado solo
Que aunque haya momentos en mi vida que no te vea, que aunque haya momentos en mi vida donde no te sienta, que aunque haya momentos en mi vida que no sé dónde tú estás, yo pueda tener una convicción en lo más profundo de mi ser, que tú eres un Dios de cerca y no eres un Dios de lejos. Ayúdanos, Padre, a entender que las habilidades y los dones que tú has puesto en mis manos son para edificar el cuerpo. Ayúdame a vivir y a ser bien parecido a Jesús, para que otros puedan ver que tú eres el Señor de mi vida. Ayúdanos, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, antes de que Aarón pase, contar un testimonio de las cosas que pasan en el salón de los niños que a veces no sabemos. Les dije a ustedes como iglesia hace varios meses que una de las metas de nosotros en estos años es invertir en la niñez. Y recuerdo que aquella mañana cuando prediqué les pedí a ustedes que estableciéramos un proyecto de 10 años para poder ver niños transformados y para poder ver vidas totalmente cambiadas. No sé si usted se ha dado cuenta que nuestra iglesia tiene una población de niños y entre ellos hay niños con problemas de síndrome de Down y de autismo y otros con otros problemas más. Esos niños caben en esta iglesia. Esos niños deben ser bien aceptados por nosotros. Una de las cosas que Dios ha estado trabajando conmigo, y esto me conmueve mis emociones, pero una de las cosas que Dios ha estado tratando conmigo es: no busque crecer, no busque crecimiento numérico, ama a los que tienen. Está mi esposa en el salón, están llevando a cabo una dinámica y hay un niño con autismo en una esquina sentado. Para que entienda lo que es autismo, es que la mayoría de ellos viven en su mundo. Y está ese niño supuestamente en su mundo. Y se está llevando la dinámica. Y todos los otros niños están haciendo lo que la maestra le pidió. Cuando Julie lo envía a ponerse de pie para que ejecuten la dinámica, el niño comenzó a llorar. Y Julie se asustó y le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Quieres a mami? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? ¿Quieres lo otro? ¿Qué puedo hacer por ti? Y el niño seguía llorando. Y de repente se le prende el foco, decimos nosotros. El poder del Espíritu Santo visita a mi esposa y le da discernimiento. Y mi esposa le dice: oh, ¿qué es? ¿Que tú también quieres escribir en el papel? Y él le dice que sí, mas él no sabe escribir. El niño autista ese día estaba en sus cabales y estaba en la clase con los otros niños. Si a una vida nosotros le podemos sembrar el amor de Dios,
es suficiente. Amemos los niños de la casa. Sean bendecidos.